Queridos hermanos, hoy quiero compartir una palabra poderosa para todos aquellos que hemos sido apartados para la obra del Señor. Esta palabra sé que fortalecerá a muchos que como yo estamos siendo ministrados por nuestro Señor y le pedimos al Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu maravillosa luz de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque eres maravilloso y siempre cuidas de tu creación. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan puro, lleno de humildad, lleno de misericordia, lleno de perdón. Hoy, Padre, tú me llevaste a una palabra que tú deseas yo comparta con tu pueblo. Y te pido asimismo, Padre mío, que esta palabra toque el corazón y el espíritu de todos tus hijos. Ya pronto, mi Señor, viene. Y yo sé, Padre, que tú deseas lo mejor para tu pueblo. Yo sé, Padre, que a pesar de la ingratitud de los que habitamos en este mundo, tú siempre mantienes calma y espera paciente antes de que tu ira consuma a los que no caminan en senderos de justicia. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Hermanos, el mensaje es para ti, madre, que sufres. Para ti, hijo, que no escucha. Para ti que te encuentras enfermo en una cama, quizás en un hospital, quizás en tu casa, y piensas que no tienes esperanza de salvación. Para ti que te encuentras en la cárcel, aquellos que están siendo, están en las cárceles esperando una sentencia, o aquellos que se encuentran por muchos años y no reciben la luz del sol. Para ti, jovencito, que fuiste maltratado, tirado a las calles, quizás tus padres no te quisieron, quizás has pasado por momentos muy tristes de violaciones de pequeño, has crecido quizás en un matrimonio disfuncional. Para ti, hija, que estás cansada ya de vender tu cuerpo por nada. Para ti, hijito, que no recibes cariño. Para todo aquel que necesita de una palabra que haga nuevamente latir tu corazón. Jesús, nuestro Salvador, te dice: heme aquí, yo te amo, ven a mí. ¿Cómo no has de pedirme a mí? Dice tu Señor, si para mí nada es imposible. Yo soy tu Creador todopoderoso, bondad y misericordia infinita hay en mí. Yo secaré toda lágrima y tu corazón saltará de alegría, de gozo y de paz. Hermanos, he aquí algunas recomendaciones para que nuestro Creador nos conceda las peticiones de nuestro corazón, y hoy quiero compartirla contigo. Y es el modo en que debemos orar. ¿Y por qué orar? Si tú, hermanos, tomaras un día solo para comunicarte con Dios, mirando el cielo, es aquí 7 métodos que Él pone a tu alcance. Petición. Petición es la oración que nos brota espontáneamente, cuando ya no podemos más, cuando nos sentimos ahogados, cuando estamos abnegados en llanto, cuando la angustia nos consume. Pedir es fácil y difícil. Cuando pedimos, nos reconocemos pobres, nos reconocemos necesitados, y eso nos cuesta. Tenemos que dejar nuestro orgullo, nuestro ego, y reconocer que Dios y los ángeles hacen silencio en el cielo cuando un hijo ora al Señor. Alabar al Señor. Otra recomendación, hermanos, reconocer que ya nosotros no somos centro, sino el centro es el Señor. Es un mérito muy grande en el cielo. Por nosotros, por medio de cantos y de alabanzas, hermanos, logramos reconocer la acción de Dios en nosotros. Y Él te llenará de bendición y sanará todas tus heridas. Canten, canten, busquen alabanzas y canten al Señor. Acción de gracia es otra recomendación. Hermanos, ahora le invito, busca una hoja, busca un espacio y siéntate.
Tenemos tantos motivos para darle gracias a Dios. Tenemos tantos motivos para bendecir a Jesús. Tenemos tantos motivos para dar gracias a Dios, porque es una puerta cuando nosotros lo hacemos, una puerta que se abre llena de luz, una puerta que radia en tu corazón con luz, arrancando toda raíz de amargura y sufrimiento y llenando, hermanos, de paz y amor tu interior. También otro punto muy importante, intersección. Muchas veces, hermanos, vemos nuestros problemas, pero no intercedemos por los problemas de los demás. Cuando tú echas a un lado los problemas tuyos y ayudas a un enfermo, quizás a un amigo, quizás a alguien que está triste, desconsolado, un huérfano, que no tiene dónde estar, quizás le das un plato de comida a alguien que no tenga que comer en la calle. Es así como todos los problemas se disuelven y Dios te da su bendición. El perdón, hermanos. Es necesario, hermanos, reconocer ante el Señor nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestro pecado. Pedir perdón es volver a nacer. Él echará todos tus pecados al fondo del mar y más nunca se acordará y caminarás en su mano, porque Él restaurará, limpiará, quitará, liberará tu corazón de todo lo que no te agrada, no le agrada a Él, y serás fortalecido, hermano, en su espíritu. Es así como tenemos que clamar al Señor. Bendición. Qué maravilloso, hermano, saber que ya estás en control, saber que Dios te da su bendición. Por esa misma bendición, para que sea por siempre, debes compartirla con otros, que como tú estuvieron presos de la ignorancia. Es decir, dale una palabra al que la necesite. Cuéntale tu historia, cuéntale tu testimonio, cómo Dios obró en ti, cómo te restauró, cómo cambió tu vida, cómo te sanó, cómo te liberó, cómo hizo un milagro en tu corazón y te sacó de muerte a salvación. Y por último, hermano, adoremos, adoremos a Dios. Adoremos a Dios porque Él es grande y no desampara a ninguno de los que a Él claman. Adoremos porque Cristo dio la vida por todos nosotros. Adoremos así como lo hacen los ángeles del cielo, porque siendo Rey y Santo por los siglos de los siglos, nuestro Señor caminó entre los pobres, sanó a los enfermos, nos da pan y abrigo, nos da el aire que respiramos. Adorémoslo, porque aun cuando piensas en tu maldad, que tu maldad no tiene perdón, Él te dice, ven hijo mío, refúgiate en mí, y te abraza y te enseña cuál es el verdadero amor, cuál es el camino, cuál es la luz. Adorémoslo porque sustenta nuestra casa, es vigilante de nuestros hijos, de lo que nos hace falta, da inteligencia cuando la necesitamos, sabiduría, consuela al afligido. Adoremos porque Él sabe cuáles son las necesidades y oportunamente bendice tu vida, hermano. Adoremos al Señor. Adorémoslo porque sufre cuando ve que los jóvenes se llenan de droga, que andan en sendas oscuras, engañan y buscan la forma. Él busca la forma de enderezar sus caminos, de llevarlos de su mano y sacarlo de la petición. Adorémoslo porque hace justicia sobre nuestros enemigos. Adorémoslo porque sin Él no hay revelación de los secretos del cielo. Y estando y adorando a Él, Él nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Hermanos, cada mañana mira al cielo y dale gracias al eterno, altísimo y gran Salvador, Dios nuestro Padre, porque Él te ama y Él te quiere y Él quiere llevarte a su reino. Después, hermano, de la muerte hay vida espiritual.
Estamos viviendo en un mundo físico donde toda carne, cuando ya no tenga aliento, se corrompe y pasan al sepulcro. En cambio, piensa en esta palabra que Dios hoy te da. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mas buscad primeramente de Dios, del reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Estos son métodos, hermanos, métodos que nuestro Creador te da. Son bases que te van a ayudar a caminar en luz. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Hechos 11:21. La extraordinaria extensión del cristianismo. El cristianismo se estableció en el mundo no mediante la riqueza, la fuerza o la elocuencia. Lo hizo sin ningún medio humano y contra todos los obstáculos. Explíquenos, si lo desea, cómo es posible que pescadores, fabricantes de tiendas, ignorantes sin elocuencia ni recursos, provenientes de Judea, hayan podido, en medio de persecuciones y peligros, llevar a la fe a filósofos, oradores y sabios. Explíquenos cómo hubiesen podido, sin la ayuda divina, establecer el cristianismo. A pesar de los tiranos, hermanos, los filósofos y los sofistas, luchando contra el error, las costumbres, las pasiones y los perjuicios fundados durante siglos, expuestos sin cesar a la persecución, las torturas y la muerte. Si 12 hombres débiles, sin armas, sin experiencia, en los combates, se lanzaran de repente contra un ejército de combatientes y consiguieran destruir ese ejército, ¿no se trataría de algo extraño? Algo que va más allá de las fuerzas de la naturaleza. Esto fue lo que hicieron los apóstoles de Jesucristo. La victoria que ganaron sobre el mundo es 1000 veces más grande, 1000 veces más admirable. Solo puede ser el resultado del poder divino. Así se expresaba Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia del siglo IV. Los cristianos siguen siendo perseguidos en un lugar u otro del globo. Los ataques contra la Biblia continúan. Sin embargo, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo el libro más leído y el más traducido en el mundo. El poder del amor de Dios permanece. Por tanto, hermanos, es muy necesario tratar de escuchar la palabra, tratar de tener esa comunicación que es la fuente de vida, la comunicación que interactúa entre tú y el Creador. Y he aquí una palabra para poder tener entendimiento, y es la carta de Pablo a los Efesios. La arqueología del siglo XX ha descubierto varias cosas curiosas sobre el antiguo monte del templo en Jerusalén. Entre ellas está el diseño casual de las escalinatas del sur, que llevaba a los cansados peregrinos del valle del Tiropeón varios metros hacia arriba al mismo templo. Se descubrió que los escalones eran una pesadilla de ingeniería. La altura de los escalones variaban en algunas instancias en varios centímetros, mientras que la extensión con frecuencia variaban varios metros. La conclusión fue tan dolorosa como obvia. O bien los ingenieros que la diseñaron eran incompetentes o estaban borrachos. Los antiguos rabinos, nuestros primeros maestros de formación espiritual, sin embargo, tuvieron una visión diferente. Pensaron teológicamente sobre este asunto.
como en cada uno de otros temas, desde su perspectiva, los ingenieros del antiguo templo del monte sabían que ascender la montaña del Señor con apuro y sin pensar hubiera sido espiritualmente desaconsejado. Uno debía acercarse al templo como se acercaría a Dios, con precaución y paso mesurado. Estos escalones desiguales hacían la presencia del Señor hacia la presencia del Señor son una metáfora para la lectura de Efesios e indudablemente de la Biblia entera, que acentúa la formación espiritual. Léalo lenta y cuidadosamente, o de otro modo se caerá. Los santos de Efesios. La carta a los Efesios comienza, como la mayoría de las otras epístolas antiguas, con un saludo tradicional que identifica tanto al remitente como al receptor. En esta instancia, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es el remitente, y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios, los receptores. 1:1. 4 cosas específicas que se dicen como herramientas para la formación espiritual son identificados como santos en Efesios, fieles y en Cristo Jesús. Ahora, ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, que es la página 2037-42 de esta Biblia Renovaré, nos ayudará a poder discernir más de esta palabra. En primer lugar, debemos leer esta carta como santos. El término, hermanos, santos, aigoit, pronuncio de nuevo, aigioit. En el Nuevo Testamento hace referencia no a aquellos que tienen cualidades morales o espirituales particulares, sino a aquellos que se encuentran en una ubicación espiritual en particular. Santos son aquellas personas apartadas para los propósitos de Dios. El telón de fondo de esta designación bíblica básica es la oración entre la nación de Israel y Dios. Israel fue elegido por Dios para ser un instrumento de justicia en el mundo, así como el Señor había elegido a Abraham para ser el medio a través de quien todas las familias de la tierra serían benditas. Génesis 12:3. Él creó a la iglesia para que sea una bendición para el mundo. Jesús seguramente debe haber pensado paralelamente en estas líneas cuando dijo a los discípulos reunidos, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateos 5:13-14. Leer Efesios con una perspectiva orientada al descubrimiento de los propósitos austeros y redentores de Dios, mientras los hacemos realidad, a llevar una existencia esforzada de obediencia radical, es leerlo correctamente. En segundo lugar, debemos leerla como si estuviéramos en Éfeso. Muchos manuscritos antiguos no incluyen la ubicación geográfica de los receptores originales de esta epístola. En realidad, los más antiguos no la tienen. Algunas versiones, sin embargo, la incluyen por una serie de razones apropiadas a ser consideradas por los eruditos, y nosotros debemos tenerla en cuenta por una serie de razones apropiadas para la formación espiritual. Todos los temas que salen a la superficie en este libro, que tienen que ver con la eficacia de la oración, la singularidad de Cristo, la naturaleza del llamado cristiano, el poder y la obra del Espíritu Santo, el fundamento teológico para las relaciones sociales, o la impetuosa y caótica naturaleza de la guerra espiritual, se deben comprender en una ubicación particular.
Para los primeros lectores de esta carta era encontrar una manera de ubicación particular. Perdón, para los primeros lectores de esta carta era encontrar una manera de hacer realidad una verdad particular en una cultura pluralista. Vivir en una vida Asia Menor, una vida creativa en el contexto de formas antiguas, represivas. Éfeso era la joya de la antigua Asia Menor. Su popular puerto marítimo, economía próspera, ubicación militar, estratégica y la natural cultura de tipo crisor de razas. La transformó en una ciudad modelo donde exhibir las hazañas de la ciudadanía romana. Estrictamente, el problema para los primeros cristianos fue que su alianza no era con Roma y su César, sino con el reino de los cielos y su Dios. Si el Evangelio iba a tener algún significado, tenía que tenerlo en Éfeso. Los creyentes cristianos son llamados siempre a vivir en una forma local, ya sea en Los Ángeles, en Londres, en Beijing o el Bronx. La formación espiritual es un fenómeno geográfico al mismo tiempo que teológico, un llamado al atletismo espiritual. En tercer lugar, debemos leer Efesios como lo hacen siempre los fieles, de rodillas, vestidos con pantalones comunes. El adjetivo pistis puede tener o bien un significado activo, confiar, tener fe, o uno pasivo, confiable, ser fiel. Una lectura fiel de esa carta estará señalada por ambas, una inclinación a la oración y una tendencia a la acción. Entre los rasgos distintivos de Efesios está la manera en que la prosa y la oración se mezclan con la instrucción del Evangelio. La oración es una pluma que escribió esta carta y la oración es la lente que se necesita para leerla. Bendición, súplica y llamados a la oración son los arneses y sogas que se unen para ascender la rocosa ladera de la vida espiritual. Y de manera similar, una lectura fiel de esta carta también estará marcada por una inclinación hacia la acción. En la antigua tradición judía de Agadat, meditación, y Alakat, caminar en la verdad, la espiritualidad de Pablo gira sin demasiado esfuerzo de la teoría a la práctica. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Efesios no es un llamado insípido a apartarse espiritualmente, es un llamado urgente al atletismo espiritual. Si no la leemos listo para orar y dispuestos a ponernos de pies, no la entenderemos, hermanos. Cuarto, debemos leer Efesios en Cristo Jesús. Todo en la vida y teología de Pablo dependía de la resurrección de Jesucristo y el misterio de su inclusión en ella. Para él ya no era posible imaginar una vida independiente de Cristo. La sobrecogedora gloria del resucitado finalmente lo había consumido completamente. Una lectura fiel de esta carta necesariamente requeriría de nosotros que nos pongamos los lentes de Cristo. Nuestro destino se mantiene escondido en Él. 1:11. Nuestra vida están unidas a Él. 2:4-5. Nuestro acceso a la gracia proclama la obra de Cristo. 3:12. Nuestros dones para el ministerio fluyen desde la accesión de Cristo. 4:8. El medio para la transformación social está en su imitación. 5:1. El equipamiento necesario para entrar en el conflicto que nos rodea es legado por Cristo. 6:24. Esa, hermano, es la razón por la que Juan Calvino escribe en las instituciones de la religión cristiana.
ya que tan gran almacenaje de cosas buenas se encuentran en él. Bebamos hasta saciarnos de esta fuente y no de otra. Sin este compromiso de considerar las palabras de Pablo en Cristo Jesús, haremos una lectura con los ojos cansados de esta carta estremecedora. Toyele que tómela y léala. Timothy Brown. Salutación 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanzas de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Salvos por gracia. 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, el amor que accede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habitéis Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le hubieras oído, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Andad como hijos de luz. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas sobre la luz, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias hoy por esta palabra maravillosa que nos ha dado, Señor, y asimismo que aún saliendo de esta prédica, Señor, que tú bendiga a todos aquellos que han escuchado, Señor. Derrama tu luz y que tu Espíritu Santo radie en el corazón de cada uno de tus hijos. Amén, amén, amén.